Ahora vamos a estudiar un poco los conceptos básicos sobre medidas de tendencia central y medidas de dispersión o de variación. Estas medidas de dispersión o las medidas de tendencia central son simplemente números que lo que buscan es resumir un conjunto de datos. En un solo número, resumir un conjunto de datos. Es lo que hacen estas medidas de tendencia central o estas medidas de variación. Cada una de estas medidas que vamos a ver o que vamos a estudiar tienen dos partes. La primera es cuando nosotros podemos estudiar toda la población. Entonces, cuando nosotros podemos tomar las medidas o las desviaciones de toda la población, esto lo vamos a llamar un estadístico, un parámetro, disculpen. Por el contrario, cuando estamos trabajando con una muestra, vamos a tener exactamente también una medida. Esa medida asociada a una muestra se llama un estadístico. Y hay una diferencia en ambos casos. Siempre cuando nosotros logramos, por alguna razón, tomar esta medida, esa medida es fija, porque estamos considerando absolutamente todos los datos de la población. Pero, dado que las muestras no necesariamente son fijas, una muestra de tamaño 3 en un grupo de 5 estudiantes no necesariamente es la misma. Entonces, el estadístico sí puede variar, puede ser diferente. Entonces, nosotros vamos a estudiar medidas de tendencia central para una población y medidas de tendencia central para una muestra. En ambos casos reciben exactamente el mismo nombre, solo que vamos a hacer énfasis en que una es poblacional y el otro es muestral. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de la media poblacional o podemos hablar de la media muestral, según sea el caso. Si es de la población, entonces hablamos de la media poblacional. Si es de la muestra, hablamos de la media muestral. Y en cada caso vamos a tener una fórmula para la población, una fórmula para la muestra. En los primeros casos las fórmulas son similares, pero las medidas de variación sí no tienen las mismas fórmulas. Entonces, medidas de tendencia central tenemos tres. En la primera de ellas es la media. La media, o de pronto ustedes la conocen como el promedio. Este es el promedio. Listo, entonces la media es el promedio de un conjunto de datos. ¿Cómo se calcula? Simplemente se calcula considerando todos los datos, absolutamente todos, se suman todos los valores y se dividen entre el número de datos. Eso es lo que nosotros entendemos como la media. Entonces, en este caso, para la media, vamos a tener obviamente dos definiciones, o bueno, dos medias, recuerden. Vamos a tener una media que es poblacional, cuando se consideran absolutamente todos los datos de la población, y cuando estamos trabajando una muestra, pues eso va a recibir el nombre de media muestral. Y en ambos casos, la media se calcula así. Suman todos los datos, absolutamente todos,
y luego dividen entre el número total de datos. Más adelante vamos a hacer un ejemplo. Pero aclaración, por notación, la media poblacional se denota por la letra griega mu, que es esta de acá, esto que parece como una U. Mientras que la media muestral siempre se denota, siempre, absolutamente siempre, como X, que es la variable, como ustedes la hayan llamado, y una barra. Entonces, siempre que ustedes vean mu, mu simplemente hace referencia a la media poblacional, que es un parámetro. Y X barra se refiere a la media muestral, que es un estadístico. Y vuelve y juega, recuerden, la media poblacional siempre es fija, mientras que la media muestral varía de muestra a muestra. Otro concepto en estas medidas de tendencia central es la mediana. La mediana es el valor que divide el conjunto de datos en dos mitades. Se determina de la siguiente manera. Primero, se tienen que organizar los datos de menor a mayor o de mayor a menor. Eso es importante. Se organizan los datos en orden, ya sea ascendente o ya sea descendente, cualquiera de las dos. Ustedes eligen con la cual se sientan más cómodos, ¿sí? En orden ascendente o en orden descendente. Ahora sí, una vez que se han ordenado los datos en orden ascendente o descendente, se siguen las siguientes reglas. Si n es impar, la mediana es el valor en la posición n más 1 sobre 2, donde n es el número de datos. Y si n es par, la mediana es el producto de los valores en las posiciones, es el promedio, disculpen, de los valores en las posiciones n medios y n medios más 1. En resumen, ¿qué es la media? Entonces digamos que aquí está mi conjunto de datos. ¿Listo? La media es ese punto y es un numerito acá. Esto es un número. ¿Listo? Y ese número indica que la mitad de los datos, es decir, esta mitad de acá, es inferior a ese valor. O lo que es lo mismo, que la mitad de los datos, es decir, estos datos son superiores a ese valor. Entonces, en sí, la media divide a mis datos en dos partes, ¿sí? Cuyo 50%, ¿sí?, es menor ese valor y cuyo otro 50% es mayor a ese valor. ¿Listo? Por eso se llama la mediana. ¿Listo? Divide los datos 50% hacia atrás, 50% hacia adelante. Eso es lo que significa. Y finalmente, la moda es el valor que más aparece en el conjunto de datos. Y resulta que puede haber más de una moda o ninguna. ¿Sí? Cuando hay más de una moda, por ejemplo, dos modas, decimos que el conjunto es bimodal. Si tiene tres modas, trimodal, ¿listo? Cuatro modas, cinco modas, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos tres conceptos, el de media, el de mediana y el de moda, corresponden a lo que nosotros llamamos las medidas de tendencia central. Esas son nuestras medidas de tendencia central. La media simplemente se interpreta como el centro del conjunto. Esa es la media. O también simplemente se interpreta como el centro de masa del conjunto. Esto es decir, es la que hace mantener un balance entre los datos, más o menos eso.
La mediana, como les expliqué hace un rato, simplemente es aquel valor que divide mis datos en un 50% mayor a ese valor o un 50% menor a ese valor. Y la moda simplemente es el dato que se repite con mayor frecuencia. Ahora, hay distintas medidas de variación o medidas de dispersión. Algunas de ellas se trabajan respecto a la mediana y las otras se trabajan respecto a la media. Las medidas de dispersión que se trabajan respecto a la mediana son el rango intercuartílico y los cuartiles o el resumen de 5 puntos, que son exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué viene siendo el rango? El rango simplemente es la diferencia entre el valor más grande entre los datos que he recolectado y el valor más pequeño. Eso es lo que es el rango. Es decir, simplemente ustedes buscan en su conjunto de datos el valor más grande, buscan el valor más pequeño y luego hacen la diferencia entre los dos. Eso es el rango. Pero en algunas ocasiones puede suceder que dentro de mis datos hayan algunos datos muy atípicos, datos de pronto muy grandes, datos de pronto muy pequeños, los cuales hacen que la tendencia de los datos, o bueno, esa medida de dispersión de los datos no sea tan eficaz. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esos casos? Cuando hay datos demasiado atípicos, ya sea muy grandes, ya sea muy pequeños, pues simplemente lo que hacemos es dividir mi conjunto de datos en 4 conjuntos iguales. Entonces, este primer conjunto, ¿sí?, tiene el mismo número de datos que este segundo conjunto, que tiene el mismo número de datos que este tercer conjunto, que tiene el mismo número de datos que este cuarto conjunto. Estos numeritos que dividen cada uno de los conjuntos se les llaman cuartiles. Entonces este es el cuartil 1, este de la mitad es el cuartil 2, este de la mitad es el cuartil 3. Ya miramos cómo se calculan o cómo se encuentran cada uno de esos cuartiles. Pero se llaman cuartiles justamente porque dividen al conjunto en 4 partes iguales. Como son 4 partes iguales, pues cada uno de esos subdivisiones tiene el 25% de los datos. ¿Sí? Y vuelvo y repito, este valorcito que me divide este conjunto de este conjunto es lo que nosotros llamamos el Q1. Este que divide a este conjunto y a este conjunto es lo que nosotros llamamos el Q2. Y este que divide este conjunto de este conjunto es lo que nosotros llamamos el Q3. Entonces tenemos Q1, Q2 y Q3. El rango intercuartílico simplemente coge el Q3, es decir, este numerito de acá, y le resta el Q1, es decir, este numerito de acá. Y recuerden que mis datos ya han sido organizados anteriormente, ya sea en orden descendente o ya sea en orden ascendente. En sí lo que hacemos es que nos olvidamos por un momento de este primer 25% de datos, nos olvidamos un momento de este último 25% de datos y trabajamos única y exclusivamente con el 25% o bueno, con el 50% intermedio de los datos. ¿Listo? Y calculamos el rango para esos datos y esto es lo que nosotros llamamos el rango intercuartílico. ¿Cómo se calcula o bueno, cómo encuentro dichos valores? Es muy similar a lo que sucedía
con la mediana. Sin embargo, ustedes van a poder encontrar, ¿sí?, dependiendo de la bibliografía que consulten o dependiendo de la página donde ustedes puedan consultar o revisar, existen varias formas de establecer esos valores Q1, Q2 y Q3. En sí, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Sí? O cómo recomiendo que se calcule el Q1 y el Q3. Entonces, simplemente, el Q1 se encuentra, porque no se calcula, sino que se encuentra en la posición. Entonces ustedes cogen el número de datos que es n, le suman 1 y luego multiplican por 0.25. Si este numerito de acá es entero, pues ustedes van a los datos y buscan la posición que se indica acá. Digamos que esta la vamos a llamar K. Entonces, si ese K es entero, ustedes van a su conjunto de datos, buscan la posición que se indique y ahí encuentran un dato. Ese es el Q1. El Q2 se encuentra en la posición K igual a 0.75 por n más 1. Entonces, si este numerito de acá es un entero, lo único que nosotros hacemos es venir, buscar esa posición en mi conjunto de datos y el dato que esté en la posición es el Q3. Entonces el rango intercuartílico es Q3 menos Q1. Por el contrario, si cualquiera de estos valores, este o este, no son enteros, es decir, sale con alguna parte decimal, entonces ustedes cogen el entero que está por debajo, cogen el entero que está por encima y buscan ese dato dentro del conjunto que ustedes tienen y hacen el promedio. Y así es una forma de calcular ese rango intercuartílico, aunque no es la única forma. Existen otras formas de hacer esos cálculos. Depende también mucho del autor que ustedes estén consultando. Ya vamos a ver un ejemplo más adelante. Entonces, miren que estos cuartiles dividen el conjunto de datos en 4 partes iguales. Entonces el Q1, que ya sabemos cómo calcularlo, ¿sí?, 25% de los datos, el Q2, 50% de los datos, es decir, viene siendo la mediana, y el Q3, el 75% de los datos. ¿Sí? Entonces, miren, efectivamente, ustedes pueden mirar el Q1 y entonces, si ustedes dicen, es que el Q1 vale tanto, significa que el 25% de los datos no supera ese valor. Si ustedes dicen que el Q2 vale tanto, significa que este 25 y este 25% no superan ese valor, es decir, el 50% de los datos no supera el Q2. Y lo mismo pasa con el Q3. Entonces, cuando ustedes tienen el Q3, inmediatamente ustedes saben que el 75% de los datos no va a superar dicho valor. Estas tres medidas de acá, rango intercuartílico y cuartiles, representan medidas de dispersión respecto a la mediana. Pero tenemos dos tipos de medidas de dispersión respecto a la media. El primero es lo que nosotros llamamos la varianza poblacional. La varianza poblacional. Entonces, la varianza mide cuán dispersos están los datos respecto a la media. Y se calcula como simplemente un promedio, es decir, coja el número n de datos,
para cada uno de esos datos, que son los XY, haga la diferencia con la media poblacional, eso elévelo al cuadrado y sume toda esa información y divide entre el número total de datos. Y también tenemos el concepto de la desviación típica poblacional. La desviación típica poblacional simplemente es la raíz cuadrada de la varianza poblacional. Sin embargo, hay diferencia entre la varianza muestral y la desviación típica muestral. ¿Cómo se calcula la varianza muestral? La varianza muestral es una medida de dispersión que se usa cuando se trabaja con una muestra en lugar de una población completa. Y se calcula ¿cómo? Pues simplemente coja cada uno de los datos, haga la diferencia con la media muestral, ya no poblacional, sino muestral, eleve al cuadrado cada una de esas diferencias, súmelas y divida entre n-1, es decir, no entre el número total de datos, sino entre el número total de datos menos 1. Y la desviación típica muestral simplemente es la raíz cuadrada de la varianza muestral. Con esto, entonces, ya estamos en capacidad de ver algunos ejemplos. A continuación, voy a presentar algunos ejemplos en los que explico cómo calcular los distintos conceptos vistos hasta el momento. Entonces empecemos por la media. Digamos que tenemos un conjunto de datos que son 5, 7, 8, 10 y 12. ¿Listo? Digamos que esa es toda la población. Entonces, como es toda la población, esta media la podemos representar como μ. ¿Cómo se calcula la media? Entonces, miren, cojan cada uno de estos de los datos. 5, 5. Luego cogen el 7, 7. Luego cogen el 8. Aquí está 8. Y así suman cada uno de los datos. Entonces cogen 5, que es el primer dato, más 7, que es el segundo dato, más 8, que es el tercer dato, más 10, que es el cuarto dato, más 12, que es el quinto dato, y suman. Si ustedes suman todos esos valores, obtienen 42, y luego miran cuántos datos hay. 1, 2, 3, 4, 5, dividen sobre el total de datos. Entonces de ahí sale este 5 de acá. Este 5 es el total de datos. Listo, entonces obtuvimos 42, que es la suma de todos los datos, dividido entre 5, eso me da 8.4. Esa es la media, o el promedio. Sumar todos los datos y dividir entre el número total de datos. ¿Cómo se calcula la mediana? Entonces, ¿qué dijimos en ese caso? Miramos cuántos datos hay, sabemos que hay 5. Entonces, la mediana nos dicen está, ¿sí?, en la posición, porque así nos decían arriba, un medio o el promedio de n más 1. Entonces ustedes dicen, n en este caso es 5, entonces esto es 5 más 1, un medio de 5 más 1, pues es 3. Entonces me están diciendo, mire, vaya y busque esta posición. Obviamente los datos tienen que estar ordenados. En este caso, digamos, ya se entregaron ordenados, pero en caso que no lo estuvieran, hay que organizarlos. Y ustedes empiezan a contar. Entonces, mire, primer dato, segundo dato, tercer dato. Este tercer dato, ¿sí?, que corresponde a este numerito que nosotros encontramos acá, este de acá es lo que nosotros llamamos la mediana. ¿Sí? Y miren que la mediana, entonces, en este caso se interpreta como un número, ¿sí?, cuyo 50% de datos no supera a ese valor y el otro 50% no lo excede, ni es menor, el primer 50% no es mayor y el otro 50% no es menor. ¿Listo? Eso es lo que significa la mediana. Entonces, cuando ustedes tengan la mediana, inmediatamente saben que el 50% de los datos
¿sí? No es más grande que ese valor y el otro 50 no es más pequeño. Es el dato que está en la mitad. La moda es el dato que más se repite. En este caso, todos, absolutamente todos los datos se repiten una única vez. Solo una vez. Entonces, como todos los datos se repiten solo una vez, no hay ninguno que se repita más de una vez, o no hay uno que tenga mayor frecuencia, decimos que no hay moda. Entonces ya calculamos todas nuestras medidas de tendencia central. Ahora, ¿cómo calculamos el rango? Pues fácil. Venimos aquí a nuestros datos, estos son nuestros datos, y buscamos el dato más pequeño, que en este caso es 5, el dato más grande, que en este caso es 12, porque digamos que por comodidad los datos ya estaban organizados en este caso, y simplemente cojo el dato más pequeño, 12, y le resto el dato más grande, disculpen, que es 12, y le resto el dato más pequeño, que es 5, la resta es 7, y entonces es lo que nosotros llamamos el rango. Entonces, cuando ustedes escuchen el rango, pues ustedes van a saber que la diferencia entre el dato más grande y el más pequeño apenas es de 7. Aquí hay una primera forma de cómo calcular los cuartiles. Entonces, ¿cómo calcular los cuartiles? Esta es una forma alternativa a la que yo presenté arriba. Y es, listo, ustedes tienen el número total de datos, n, ¿listo? Y entonces dividen entre 4 para calcular el cuartil 1. Entonces ustedes cogen n entre 4. Entonces, n entre 4, en este caso es n es 5 entre 4 es 1.25. Entonces, como esto no nos dio entero, una forma de hacerlo es simplemente aproximar por exceso. ¿Listo? Y si aproximan ustedes por exceso, esto da 2. Entonces ustedes pueden tomar ese 2 como la posición donde está el primer cuartil. Y luego van y miran en los datos. Ustedes miran en los datos, posición 1, posición 2, y se dan cuenta entonces que en la posición 2 hay un 7. Y por eso 7 es el Q1 o el primer cuartil. Ese es el límite del primer cuartil. El Q2 pues es la mediana. Y la mediana ya la habíamos calculado, entonces no tenemos que repetir ese procedimiento porque ya sabíamos que la mediana es 8. Siempre el Q2 es la mediana. Entonces el Q2 ya lo teníamos. Y el Q3 vuelve y juega. Entonces, ¿cómo calculan el Q3? Pues Q3, miran en qué posición va a estar. ¿En dónde va a estar? Entonces simplemente cogen el número de datos, ¿sí? Dividen entre 4 y multiplican por 3. Entonces, ¿cuántos datos eran? Eran 5 datos. Entonces, 3 por 5 sobre 4. 3 por 5 da 15, da 15 cuartos. Y 15 cuartos simplemente es 3,75 y vuelve y juega. Aproximan por exceso, esto da 4, y luego van y miran aquí en el conjunto de datos. ¿Quién está en la cuarta posición? 1, 2, 3, 4, 10. Entonces por eso 10 es el tercer cuartil. Esto es una alternativa a lo que les explicaba arriba. Luego, ¿cómo se calcula el rango intercuartílico? Pues simplemente cogen el Q3, que nos dio 10, le restan el Q1, que nos dio 7, y entonces 10 menos 7 es 3.
Ese es el rango intercuartílico. Nos faltan ahora mirar cómo se calcularía la varianza poblacional. Entonces la varianza poblacional se calcula con la fórmula anterior. Y dice, coja cada uno de los datos. Entonces miren, los datos son 5, 7, 8, 10 y 12. Entonces coja cada uno de esos datos, 5, miren, 7, 8, 10 y 12. Ahí están los datos. Entonces cogen la media. Y miren que la media nos dio 8.4. Entonces cogen cada dato. Por ejemplo, el primero, 5 menos la media, que es 8.4. Y elevan al cuadrado. Luego el segundo dato, 7 menos 8.4 y elevan al cuadrado. Más tercer dato, 8 menos 8.4, que es la media, y elevan al cuadrado. Y así hacen con cada uno de los datos. Y suman. Entonces es primer dato menos la media al cuadrado, más segundo dato menos la media al cuadrado, y así sucesivamente. Al final, suman todo eso y dividen entre el número total de datos, si es una varianza poblacional. La varianza poblacional siempre es entre el número total de datos. El número total de datos es 5. Y por eso entonces en este caso me da 4.86. La desviación típica poblacional es, coja esta varianza y sáquele la raíz cuadrada. Y eso es lo que nosotros llamamos la desviación típica poblacional. Ahora, una cosa muy diferente es la desviación típica, disculpen, la varianza muestral. La varianza muestral en términos de esta parte que está en el numerador es exactamente igual. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es? Escoge el primer dato, que es 5, menos la media, que es 8.4, y eleve al cuadrado. Luego, coja el segundo dato, menos la media, y elevelo al cuadrado. Y así, tercer dato menos la media y elevelo al cuadrado. Sume todas esas diferencias al cuadrado y divida entre el número total de datos menos 1. Entonces, por eso sale ese 4. El número total de datos en este caso es 5. Menos 1, que me da la fórmula de varianza muestral. Entonces, de ahí sale el 4. ¿Listo? Entonces, la varianza muestral es de 5.70. Y la desviación típica muestral es la raíz de 5.70, que es aproximadamente 2.39. Esos son en este caso. Ahora, veamos otro ejemplo, rápido. Entonces me dan un conjunto de datos, que es 10, 10, 10, 20 y 30. Igual tenemos 5 datos. Entonces la media es, coja todos estos datos, súmelos. Entonces por eso tenemos 10 más 10 más 10 más 10 más 20 más 30, cuya suma da 80. Divide entre el número total de datos, que por coincidencia en este caso fueron 5, pero siempre es el número total de datos, no siempre significa que se divida por 5. Esto fue una casualidad, 5 datos. Y entonces 80 dividido entre 5, pues simplemente me da 16, esa es la media. La mediana se calcula en este caso como está en la posición 1 medio por n más 1, es decir, está en la posición 1 medio de 5 más 1, es decir, está en la posición 3. Y vuelve y juega. Contamos primer dato, segundo dato, tercer dato. El tercer dato es 10. Entonces la mediana es 10. Por eso. Esto de acá solo me da la posición donde está la mediana. Entonces aquí me dice que está en la posición 3. Luego yo debo ir a los datos y buscar qué dato está en la tercera posición. La moda, en este caso si hay una moda, la moda es el dato que más se repite. Entonces miren que en este caso ustedes arman una tabla de frecuencia, se dan cuenta que el 10 aparece 3 veces, el 20 aparece solo una vez y el 30 aparece
solo una vez. Entonces, ¿cuál es el dato con mayor frecuencia? El 10. Entonces, por eso decimos que la moda es 10, porque aparece 3 veces. El rango, recuerden, es la diferencia entre el dato más grande, que en este caso el dato más grande es 30, y el dato más pequeño, que es 10. Entonces, por eso da 20. Y los cuartiles, en este caso, fueron calculados exactamente igual que en el ejemplo anterior. Entonces, del ejemplo anterior, nosotros sabemos que el Q1 está en la posición 2 y el Q3 está en la posición 4. ¿Listo? Porque eso fue lo que vimos en el ejemplo pasado. Entonces, el Q1, en este caso, está en la posición 2. La posición 2 es 10. El Q2 es la media, que ya sabemos que es 10. Y el Q3 está en la posición 3, que en este caso es 20. El rango intercuartílico entonces simplemente es el Q3 menos el Q1, que simplemente es 20 menos 10, que me da 10. Entonces es el rango intercuartílico. Y la varianza poblacional, simplemente, ¿qué es? Escojo cada dato, entonces 10 menos la media, entonces 10, que es el primer dato, menos la media, que es 16, ¿listo? Luego el segundo dato, si se repite, pues bueno, no importa, no podemos omitirlo a pesar de que se repita, entonces 10 menos 16, que es la media, ahí está, al cuadrado, mes el tercer dato vuelve y juega, es 10, no importa que se repite, debemos utilizar ese dato, menos 16 al cuadrado. Entonces el cuarto dato es 20, entonces 20 menos 16 al cuadrado, y el tercer dato es 30, 30 menos 16 al cuadrado. Sumamos y dividimos entre 5, y eso nos da 56. Entonces esa es la varianza poblacional. La desviación típica poblacional, esto es con minúscula, disculpen, es la raíz de la varianza poblacional, es decir, es la raíz de 56 y eso es aproximadamente 7.48. Para la varianza muestral tenemos algo muy similar, solo que dividimos entre el número de datos menos 1. Teníamos entonces en el ejemplo anterior 5 datos menos 1, pues dan 4 datos. Entonces por eso divido entre 4. La fórmula respecto a la varianza poblacional en su numerador es exactamente lo mismo. Es decir, todo esto de partecita de acá no cambia. Lo único que cambia, en este caso, observen que es esto de acá, que cambia a n-1. Entonces en la poblacional son 5, en la muestral pues son 4. n-1. N es o siempre divide entre el número total de datos. Entonces si son 5 datos, entonces la poblacional entre 5 datos. Si son 10 datos, la poblacional dividido entre 10 datos. Si es muestral y tenemos 5 datos, para la muestral dividimos entre el número total de datos, que digamos pueden ser 4. Si tuviera 10 datos de una muestra, entonces más bien ya no divide entre 10, sino entre 9. Esas son las diferencias. Ahora, miremos otro ejemplo. En los ejemplos anteriores, el número total de datos era impar, pero para este caso es un número par. Veamos qué hacer en estos casos. Entonces la media es exactamente lo mismo. Sumo todos los datos, todos, absolutamente todos los datos. Mírenlos ahí. Los datos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces sumo todos los datos, todos, absolutamente todos. Entonces justamente esa parte que está ahí resaltada. Y divido entre el número total de datos, que en este caso son 10 datos. Entonces me da 55, dividido entre 10, entonces la media es 5.5. Pero en este caso, la mediana tiene que calcularse acorde al número de datos. Hay un número par de datos. Entonces, ¿qué les decía? Cuando el número
es par de datos, entonces ustedes pueden coger el 1/2, hacen 1/2 de n más 1. ¿Cuánto da esto? N es 10 más 1, es decir, es 5.5. Entonces miren que este 5.5 está entre dos enteros, 5 y 6. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a coger este 5 y van a buscar el dato que está en la posición 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? En la posición 5 resultó que también había un 5. Eso fue casualidad. Pero este 5 corresponde a la posición. Y este 5 que está acá no es la posición, es el dato que está en la posición 5. Este 5 de acá es el dato en la posición 5. Este 5 de acá es el dato en posición 5. Luego hacen lo mismo, buscan el dato en la posición 6, que en este caso es este. Y este numerito de acá es el dato en posición 6. ¿Sí? Lo que me interesa, lo que voy a hacer es promediar el dato, los datos, no las posiciones. Listo. Entonces, tienen que en la posición 5 hay un 5, en la posición 6 hay un 6, pues promedian. Entonces 5 más 6, pues me da 11 dividido entre 2, 5.5. Y esa es la mediana. Recuerden que es la mediana. La mediana es aquel número tal que el 50% de los datos son más pequeños que ese valor. Entonces ese 5.5 me dice el 50% de los datos no supera 5.5. Y el otro 50, ¿sí?, no es más pequeño que 5.5. Eso es lo que significa la mediana. Todos los datos se repiten exactamente una vez. Entonces por eso no hay moda. El rango simplemente es la diferencia entre el valor más grande, que es 10, y el más pequeño, que en este caso es 1. Entonces el rango es 9. Y calculamos el Q1, el Q2 y el Q3. Aquí el Q1, Q2 y Q3 se calcularon utilizando otra regla, distinta a la de los dos ejemplos anteriores. ¿Sí? Distinta. Que también son válidos. Y voy a presentar a continuación. Entonces, ¿qué hacemos para calcular el Q1? Vuelve y juega. Necesitamos la posición. Entonces, como es el Q1, cogemos 0.25 por n más 1, que es 0.25 por 11. Entonces, hacemos el producto. Y eso da 2.75. Y vuelve y juega. Entonces, miren que esto está entre 2 y 3. Entonces, ustedes van y miran quién está en la posición 2. Ah, pues qué casualidad, está el 2. Y luego está el 3, ¿sí?, que es el que está en la posición 3. ¿Sí? Esto que yo estoy colocando es el dato en la posición 2 y el dato en la posición 3. ¿Qué es lo que hacemos? Ah, pues cogemos 2 y lo sumamos más 0.75 por 3 menos el dato en la posición 2. El dato en la posición 2 pues resultó ser también 2. Y eso, y hacemos esa operación. Entonces 2 más 0.75 por 1. Y por el de ahí sale ese 2.75. Así se calcula el Q1. El Q2 se calcula de la siguiente forma. Entonces, ¿dónde estaría ubicado dicho dato? Entonces la idea es, listo, como es el tercer cuartil, es 0.75 por n más 1, es decir, es 0.75 por 11. 0.75 por 11 da 8.25. Y 8.25 está ubicado entre 8 y 9. Entonces vuelve y juega. Vamos y buscamos quién está en la posición 8.
Entonces vamos y miramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego miramos, ¿quién está en la posición 9? Pues resultó por casualidad que también es 9. Entonces, ¿qué hacemos? A 8 le sumamos 0.25 por 9 menos 8. Eso da 8.25, que sería el Q3. Esa también es una alternativa para calcular los cuartiles. Entonces les he presentado ya 3 alternativas para los cuartiles. 3 distintas. Entonces ustedes siempre tienen que expresar o tienen que decirme en sus talleres o en sus exámenes cuál de las 3 opciones van a utilizar. ¿Listo? Entonces me pueden decir, voy a utilizar redondeando al exceso, voy a utilizar promediando o voy a utilizar ponderando, que fue esta última que nosotros acabamos de ver. El rango intercuartílico pues es Q3 menos Q1, entonces en este caso me da de 5.5. La varianza poblacional, vuelve y juega, simplemente es, cojan los datos, entonces primer dato menos la media. El primer dato es 1, la media nos dio 5.5 y elevamos al cuadrado. Más segundo dato menos la media, que es 5.5, y elevamos al cuadrado. Tercer dato, y así sucesivamente. Dividido entonces el número total de datos, porque estamos calculando media poblacional. Y la media poblacional siempre es con el número, la varianza poblacional. Y la varianza poblacional siempre es con el número total de datos. La desviación típica, la raíz de la varianza. La varianza muestral es en el numerador exactamente igual, en el denominador simplemente el número total de datos menos 1. Teníamos 10 datos, menos 1, pues me da 9. Y la desviación típica muestral es la raíz de la varianza muestral, en este caso, pues aproximadamente 3.3. Y ahí tenemos varios ejemplos, 3 ejemplos, en donde se calcularon las medidas de tendencia central y las medidas de variación o de dispersión. Ahora, la media indica el promedio de los datos y la media simplemente da una idea central del conjunto. Más o menos dónde está el centro del conjunto, el centro de masa del conjunto, dónde se balancea, dónde encuentran un equilibrio. Eso es lo que significa la media. La mediana ofrece una medida de tendencia central que está menos afectada por valores extremos, ¿sí? Valores raros, atípicos, ya sean muy grandes, ya sean muy pequeños. La moda da información sobre el valor más frecuente en el conjunto de datos. El rango indica la amplitud de los datos. El rango intercuartílico mide la dispersión de la mitad central de los datos. La varianza muestral muestra la extensión de la variabilidad dentro de los datos. La desviación típica proporciona una medida en las mismas unidades que los datos originales, facilitando su interpretación. Y bueno, digamos, pasa lo mismo con la varianza muestral y la desviación típica muestral, pero aplicado a las muestras. ¿Cuándo usar la media, la mediana y la moda? La media, entonces, ¿cuándo usarla? La media es ideal para conjuntos de datos que son simétricos y no tienen valores atípicos o sesgados, ¿sí? Es decir, son valores que más o menos están agrupados, ¿sí? Y que no tienen datos muy atípicos, ¿sí? Como por ejemplo distribuciones de riqueza, ¿sí? En esos casos, cuando uno está estudiando una distribución de riqueza, existen datos muy atípicos, ¿sí? Datos muy tirados hacia la derecha, es decir, pocas personas que tienen grandes cantidades de dinero, ¿sí? Esos serían datos atípicos. Entonces, en ese caso no sería conveniente utilizar la media.
y es apropiada para datos continuos donde cada valor tiene un significado y se requiere un promedio preciso. Ejemplo, pues una puntuación promedio de un examen donde la mayoría de los estudiantes tiene resultados similares. Ahí es bueno utilizar la media. La mediana, ¿cuándo usarla? Entonces es preferible en conjuntos de datos que son asimétricos o tienen valores atípicos, ya que no se ve afectada por los extremos. Entonces es conveniente utilizar la mediana, por ejemplo, para los estudios de riqueza. Es una buena idea ahí, porque no se ve afectada por valores extremadamente grandes y tampoco extremadamente pequeños. También es útil para datos ordinales, es decir, datos categóricos que están ordenados. También es útil, donde los valores no tienen un significado numérico preciso, pero se pueden calificar en un orden. ¿Sí? Entonces, como medidas de satisfacción, ese tipo de cosas. Ejemplo, el ingreso de una población, donde unos pocos individuos pueden tener ingresos extremadamente altos, lo cual sesgaría la media. La moda es útil para conocer el valor más frecuente de un conjunto de datos. Es especialmente valiosa para datos categóricos o discretos, donde puede haber más de una moda. Entonces llamamos en ese caso una moda bimodal o multimodal o no tener moda. Ejemplo, en un estudio sobre la preferencia de los colores, la moda revelaría cuál color es el más popular entre los encuestados. Ejemplos adicionales de cuándo usar la media, la mediana y la moda. La media, entonces por ejemplo, cuando se quiere calcular la altura de los estudiantes, entonces en un gimnasio o una universidad se mide la altura de todos los estudiantes. Si no hay individuos extremadamente altos o bajos, la media proporcionará una buena representación o resumen del grupo. Las notas de un examen. Si tomas las notas de un examen en el que todos los estudiantes tienen un rendimiento similar, calcular la media te dará un buen promedio para evaluar el rendimiento general de la clase. Temperaturas diarias. Al calcular la temperatura promedio diaria de una ciudad durante un mes, la media es útil si las temperaturas no presentan valores extremos inusuales. La mediana. ¿Cuándo utilizar la mediana? El ingreso familiar. Si se analizan los ingresos familiares en una región donde hay algunos hogares con ingresos extremadamente altos, la mediana proporciona una medida más precisa del ingreso típico, ya que no se ve afectada por datos atípicos, extremadamente grandes o pequeños. El tiempo de espera en un restaurante. Al medir el tiempo que los clientes esperan para ser atendidos en un restaurante, la mediana puede representar mejor la experiencia típica de un cliente, especialmente si hay unos pocos clientes que esperan mucho más que el resto. El precio de vivienda o el arriendo de una vivienda también. En un mercado inmobiliario donde hay algunas propiedades extremadamente caras o baratas, calcular la mediana de los precios de las casas puede ofrecer una mejor idea de los precios, del precio central que los compradores encontrarán o que los arrendatarios encontrarán en general. ¿Cuándo utilizar la moda? Preferencias de producto. En un estudio de mercado de un nuevo producto, la moda puede indicar cuál es el color o el tamaño más popular entre los consumidores encuestados. Y eso pues ofrece una idea de cómo debe surtirse o qué tipo de prendas deben mantenerse en existencia en un almacén. Tamaño de zapatos vendidos. En una tienda de calzado, la moda puede revelar qué número de zapatos se venden con mayor frecuencia, lo que puede ayudar a la gestión del inventario, como acaba de mencionar. Opiniones sobre una película. Si se realiza una encuesta para preguntarle a las personas si les gustó una película, es decir, de sí y no, la moda indicará cuántas personas dijeron que sí en comparación con un no, o viceversa, cuántas personas dijeron que no en comparación con un sí. Estos son algunos ejemplos de cuándo utilizar la media, la mediana, la moda.